El hermano empezó a orar, a iniciar el culto con palabras de oración. Y todos empezaron a orar, a clamarle a Dios. Mientras la iglesia estaba orando, abierto a la vista, como ustedes me están mirando, mi mirada va hacia arriba y recuerdo que no lo vi del techado de aquella casa. Lo que vi es el cielo partido. Mi pensamiento fue rápido y pensé, dije, el fin se acercó. Y mi familia no va a ir con Cristo porque toda mi familia se habían apartado del camino de Dios. En ese momento, mi cuerpo cada vez más se desvanecía y cada vez más se estaba enfriando. En ese momento yo me recuerdo que una hermana que estaba a mi costado empezaba a tocar mi cuerpo y me decía, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? Yo con ansia quería decirle, quería contarle lo que estaba alcanzando a ver, pero en ese momento me llevo la sorpresa que el habla se me había quitado. En ese momento empiezo a contemplar a dos hermosos ángeles de vestiduras blancas que descendían hacia donde yo estaba. Estaban a punto de llegar hacia donde yo estaba. Mi mirada va hacia la puerta de aquel lugar y en aquella puerta yo empiezo a contemplar a un personaje todo negro y que traía un cuchillo en fórmula de una hoz. Aquel personaje me decía, yo he venido por tu alma. En ese momento aquellos ángeles rápidamente descendieron y yo recuerdo que uno se colocó en mi derecha y el otro en mi izquierda. El de mi derecha me decía, contémplalo bien, que es el espíritu de muerte. Y yo te quiero decir en esta noche, amada iglesia, que cuando uno no está a cuentas con Dios, tienes miedo a morir. Tienes temor. No quieres morir. Yo pedía una oportunidad más. En este momento me impresionó tanto aquellos ángeles. Le dijeron a ella, no puedes tocarlo. Y el espíritu de muerte desapareció. En ese instante aquellos ángeles me dicen, ya está lista. Yo le digo, ¿para qué debo de estar lista? Y ellos me dijeron, tenemos que ir a un largo paseo porque ya te están esperando. En ese momento me recuerdo que aquellos ángeles me decían, ya tenemos que ir. En ese instante un joven usado grandemente por Dios se acerca a hacerme pregunta. Al ver que no podía hablar, aquel joven empieza a orar, a clamar. En ese instante Dios empieza a hablarlo y le dice que no toque en mi cuerpo, que tan solamente Dios iba a tratar con mi vida, pero que yo me voy y vuelvo. Y si quizás Dios no lo hubiese hablado a ese joven, quizás mis familiares sepultaban mi cuerpo, no lo sé, pero todo estaba en los planes y propósitos de Dios. En ese momento aquellos ángeles empezaron a llamarme por mi nombre. Empezaron a llamar, Flor, sal fuera. Yo sentí que lo arrancaron mi corazón y di un grito tan fuerte que nadie me escuchó. Los que estaban reunidos simplemente vieron que en mi boca abrí, mi cuerpo caía al piso y nada más. En ese instante yo empecé a contemplar que de este cuerpo salió otro. Era como si me hubiese estado mirando en un espejo. Empezaba a mirarlo, esta materia tirada en el piso, y empezaba a tocarlo y mis manos traspasaban de mi cuerpo. En ese momento empezaba a contemplar a todos los que estaban reunidos. Empezó un gran alboroto, mi madre empezó a llorar. Mi abuelo vino a tomar mi cuerpo, a llevarlo al hospital, pero cuando el poder de Dios estaba a punto de tocarlo y se quedó paralizado y no pudo tocarlo. Pero empezaba a contemplar que una hermana
decía en la fe. Aquella hermana postrada en rodillas decía: Señor, yo confío en lo que dice tu palabra, yo creo lo que tú dijiste, que tú eres la resurrección y la vida, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, y a su nombre. Dale fuertes palmas al Señor, aleluya. Aleluya. En este momento aquellos ángeles me dicen: ya tenemos que ir. Yo me recuerdo que ellos me toman de un brazo cada uno. Emprendimos el viaje, íbamos en una gran velocidad, no hay palabras como explicarlo. Me recuerdo que pasamos por la luna, el sol, las estrellas, íbamos en esa gran velocidad hasta que llegamos a un lugar donde no había nada creado, donde yo empezaba a contemplar unas criaturas deformadas, desfiguradas, monstruosas. Aquellas criaturas descendían aquí a la tierra y yo lo preguntaba al ángel de mi derecha que quiénes son. Me decía: son las regiones celestes. Y yo empezaba a contemplar como aquellos demonios descendían aquí a la tierra, a las iglesias, a los hogares, a la discoteca, a los bares. ¿Para qué? Empezaba a contemplar en aquellas congregaciones que causaban el desánimo, el desaliento, el conformismo, para que causen los celos, los pleitos, para que causen las divisiones. En aquellos hogares causaban el divorcio, para que los hijos vayan contra los padres y los padres vayan contra los hijos. En aquellos bares, en aquellas discotecas, aquellos demonios se poseían en aquellas personas, para que empiecen a tomar, a bailar, a fumar, a drogarse, de aquellos homosexuales, de aquellas mujeres lesbianas, de aquellas mujeres que venden su cuerpo en las calles, sin que ellos se den cuenta que aquellos demonios lentamente destruyen su vida. En ese momento empezaba a contemplar de los dibujos animados que presentan aquí en la tierra en las televisiones. Empezaba a contemplar que todo dibujo animado es diabólico. ¿Sabe por qué se vuelve rebelde tu niño o tu niña? Porque aún lo deja que se concentre en todo lo que hoy en día ofrece a través de la televisión, a través del celular, de las redes sociales. El proverbio nos habla claramente y nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y a su nombre, y a su nombre, dale fuertes palmas al Rey, aleluya. En ese momento yo me recuerdo claramente que empezaba a contemplar de aquellos dibujos animados como Dragon Ball Z, Goku, el Chucky y entre otros más. Aquellos demonios querían impedir para tener que pasar, pero aquellos ángeles decían: a ella no la van a tocar. Y en ese momento ellos empezaron a abrir paso y nosotros pasamos. Emprendimos el viaje, íbamos en una gran velocidad. Y me recuerdo claramente que íbamos en una gran velocidad. Empezaba a contemplar una luz a lo lejos. Aquella luz resplandecía y brillaba. Cada vez más llena en esa velocidad. Aquella luz más reflejaba. En ese momento empiezo a contemplar una puerta que era grande, gigante, inmensa. En aquella puerta había letras gigantes que era todo oro. Aquella luz que yo podía alcanzar a ver el reflejo de aquella puerta y de aquellas letras. Y claramente decía en esa letra: bienvenidos al paraíso eterno. Aquella ciudad que dijo Jesús: voy pues a preparar moradas, para que donde yo esté vosotros también estéis. Existe algo real, iglesia del Señor. Sí existe. Dale tus palmas al Señor. En ese momento, al abrirse aquella puerta,
Al momento que yo ingreso, empiezo a contemplar en mi derecha y en mi izquierda que hay este oro. En el piso donde estaba pisando, aquello era todo oro. Aquello resplandecía y brillaba. Y yo quería contemplar que lo que más había es el frente, pero no podía. Sentía y escuchaba unos pasos que venían hacia mí. Aquellos pasos eran firmes y seguros, y cada vez más se acercaba. Yo por un instante alcé mi mirada y empecé a contemplar una vestidura blanca que resplandecía y brillaba. Pero se escuchó una voz. Aquella voz estremeció todo ese lugar. Y aquella voz dijo estas palabras: yo soy Jesús. Jesús de Nazaret me dio la buena llegada aunque yo no me lo merecía. Al escuchar aquellas palabras postrada le decía: Señor, yo soy pecadora, yo te fallo, yo no soy perfecta. Pero en ese momento me recuerdo que Él me dijo: no temas. En ese instante Él me empezó a tomar en sus brazos. Al tomarme en sus brazos empezaba a contemplar su hermosura, su belleza como es Él. Empezaba a contemplar que Él es bien alto, bien musculoso. Sus ojos como llama de fuego, sus cabellos blancos. Y me mostraba sus manos y me decía: ve y dile a mi pueblo, a mi iglesia, que mi pueblo no cuesta oro ni plata, mi pueblo cuesta mi sangre, me decía el Señor. ¿Cuántos somos precio de la sangre de Jesús? Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya. En ese momento el Señor me dijo: yo te voy a mostrar moradas o mansiones, que es lo mismo que hay aquí. Me recuerdo que empezamos a caminar por aquellas calles de oro. Entramos a una morada. Yo corría por encontrar el fin de aquella morada y no la pude encontrar. Aquellas puertas son como perlas preciosas. En aquella morada yo empezaba a contemplar que habían sandalias blancas y muy bellas. Salimos de aquella morada, empezamos a avanzar. En ese momento entramos a otra morada. En aquella morada empezaba a contemplar que habían millones de vestiduras blancas de lino finísimo. Lo que me llamaba la atención a mí era que empezaba a contemplar que unas cuantas eran tiradas, manchadas y arrugadas en el piso. Y lo pregunté al Señor y dije: Señor, ¿por qué estaban tiradas, arrugadas y manchadas? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Son de aquellos que han venido a mis pies y ahora se han apartado de mí. Si en esta noche estás escuchando, te has apartado del camino de Dios, yo no sé por qué motivo, yo no sé por qué razón. Pero hoy te quiero decir que tu vestidura está manchada, está arrugada y es tiempo que la empieces a blanquecer, porque Cristo está a las puertas. Hoy es tu oportunidad. Es un propósito que estés aquí en esta noche, no es casualidad. Es porque Jesús te ama. Gloria a Dios. Salimos de aquella morada, empezamos a avanzar. Entramos a otra morada. En aquella morada habían millones y millones de coronas. Aquellas coronas resplandecían y brillaban. Lo que me llamaba la atención a mí era que empezaba a contemplar que unas cuantas coronas tenía perlas y otras no. Al mirarlo mi corona, que no tenía ninguna perla, corrí y le dije: Señor, ¿por qué mi corona no tiene ninguna perla y de los demás sí? En ese momento el Señor me dijo: cada perla que tú ves en cada corona significa una alma que ganan ahí en la tierra para mí. Dale fuerte tus palmas, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús.
Jesús. En ese momento salimos de aquella morada, empezamos a avanzar. Me recuerdo claramente, en ese instante empecé a contemplar un río de agua, un mar de cristal que descendía del trono de la gracia de Dios. Y Jesús me decía: bebe esta agua y no volverás a tener sed. En ese momento yo empecé a beber aquella agua, me podía mirar más claro que un espejo. Empezaba a beberla más dulce que la miel. Y en ese momento el Señor me decía: y allí en la tierra significan mi palabra. La palabra del Señor que la tiene, yo no sé si es que la lees. Pero eso me decía el Señor que significa. Y no solamente de predicarlo, la palabra del Señor es vivirlo, lo que dice las Santas Escrituras. Ser obediente a su palabra. Mientras estaba viendo aquella agua, me impacta un canto angelical que cantaban y no se cansaban de cantar. Y me recuerdo aquel canto que yo escuchaba, que cantaban: gloria, gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén, y no se cansa. En ese momento yo me di la vuelta y empecé a contemplar que habían millones y millones de almas de vestiduras blancas. Pero no había ningún anciano, todos eran jóvenes y estaban cantándole al Rey de Gloria. En este momento empezamos a continuar. Me recuerdo que empezamos a correr por aquellas calles de oro, donde que podía contemplar que el dolor, el sufrimiento no existe. Ahí solamente hay gozo, hay paz, hay alegría, hay amor. En ese momento empezaba a contemplar unos jardines de flores, unos parques hermosísimos. Al acercarme a aquellos jardines de flores me impresionaba su aroma, su fragancia. Allá hay toda clase de rosas, de claveles. Pero lo más maravilloso es su aroma, su fragancia. Aquí en la tierra, por más caro tu colonia, tu perfume, que tú lo compras, no lo iguala. Aquel aroma es tan delicioso, es única. En ese momento, mientras estábamos corriendo por aquellos jardines de flores, empiezo a contemplar a una mujer de vestidura blanca. Su cabello era largo, a su alrededor habían millones y millones de niños. Fui hacia donde estaba aquella mujer. Con autoridad del Señor yo lo pregunté que quién es. Y me dijo: yo soy María, la madre de Jesús. Pero al verme con el Señor, ella empezó a darle toda honra y toda gloria. ¿Y sabes qué me dijo el maestro? Ve y dile ahí en la tierra, ve y dile al mundo entero